Vivan por siempre, historias de vida. El recuerdo de su niñez, la nostalgia por el terruño y la fuga de emociones contenidas son los hilos conductores que deja entrever el autor en Vivan por siempre, historias de vida. Niñez afortunada, amorosa, alegre y libre, urdida entre el barrio, el río y la escuela, a pesar de las carencias y el estómago vacío. 4 lustros unidos a la constelación familiar, otros tantos autodesterrado, con el propósito de experimentar otras vivencias hasta alcanzar la necesaria madurez. Al cabo del tiempo, los aires, desaires, lo orillaron a buscar los alter egos de su existencia. No había que ir muy lejos. Allí habían estado, en su natal Misantla, localidad que raya entre lo pintoresco y lo mágico. Noé Rocha Otero nació en la ciudad de Misantla Ver en 1961. Estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Veracruzana de 1983 a 1987. Al egresar, trabajó en el Instituto Mexicano del Café, delegación Tlapacoyan y Misantla, pero como no era lo suyo, se instaló en la ciudad de Zacatecas para desempeñarse como reportero en los periódicos Momento y El Sol de Zacatecas. Fue director de comunicación social en la ciudad capital de Zacatecas, corresponsal de TV Azteca en el mismo lugar, director y conductor de noticias en Radio Zacatecas y colaborador en esta entidad de canales de televisión y revistas. Trabajó como asesor en el Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, de 2011 a 2013. Es columnista del semanario El Pregonero desde hace 15 años y reportero de noticias en Radio Misantla XEPT. Trabajó en el área de comunicación y difusión del Instituto Tecnológico Superior de Misantla y actualmente es creador de contenido en su página Arca de Noé, con más de 177,000 seguidores, donde difunde la cotidianidad, las historias, las tradiciones y los lugares emblemáticos de Misantla y la región. Un aplauso para don Noé Rocha Oteros y agradecerle su presencia en esta feria. Y bueno, junto a él, don Manuel Antonio Santiago Escobar, Manolo Santiago, nació en Misantla, Veracruz. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Literario Belisario Domínguez en 1988 en el género poesía, convocado por el gobierno del estado de Chiapas en Comitán de Domínguez, Chiapas. El primer lugar del Premio Nacional de Poesía Joven de México, Elías Nandino, en 1986. Convocado por la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Departamento de Bellas Artes del Gobierno del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. La beca de literatura en 1986-1987 en el género poesía, convocada por la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes en México, Distrito Federal. Ha publicado en revistas nacionales y del extranjero. Por decisión personal, la mayor parte de su obra literaria es inédita. Un aplauso para don Manolo Santiago también. Y bueno, bienvenidos y dejamos el micrófono con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco a Noé Rocha. Agradezco a Pepito Cantellano, que parece que no tiene nada que hacer en su casa y se dedica ahora a esta labor tan importante para la cultura de Misantla. Para vivir por siempre, misantecos ilustres. Saber enfrentarse a un libro siempre ha sido arduo y complejo. Hay que aguardar a que mediante la lectura las letras solitarias adentren poco a poco el cerebro, es situarse en medio de la batalla de las palabras y que el fiero combate entre el pensamiento,
la imaginación y la realidad, crezca y penetre la conciencia. Un libro tiene una y mil formas de leerse, de ser comprendido. Puede ser tan solo la ola del inmenso océano que es la literatura. Puede ser ese animal silvestre que uno mira a lo lejos y que complementa la fauna. Puede ser esa hoja que vemos caer y que conforma el árbol del bosque que dispersa el otoño. Cuando abro un libro, cuando lo toco, a mis manos llega el soplo de lo que habré de encontrar. Lo primero que hago es olerlo, como si estuviera ante el cuerpo de una mujer desconocida, y en el aleteo de sus páginas descubro si viene con viento de montaña, si trae polvo del desierto, si escurre agua de un río que finalmente habrá de alojarse en las entrañas del mar, o si hace perdurar la sangre del puñal en que acaba la historia de un amor imposible. Un libro es una joya preciosa, un libro es una perla, un libro es un diamante, pero está allí oculto entre esas páginas, entre ese cuerpo simétrico de celulosa, tinta y silencio, y que para construirlo se han derribado varios árboles que habrá que volver a sembrar. El libro es como una semilla que empieza a nacer para venir a fecundar la imaginación, que se yergue, que crece, que estalla, que se desparrama y que florece. Un libro nos conduce por diferentes caminos, nos enfila para el ensueño por extrañas veredas de la comprensión. Logra colocarnos en la posición de haber estado en sitios desconocidos, enigmáticos e inconcebibles, para hacernos recapacitar que finalmente somos polvo del mismo sendero. Cuando tenemos un libro ante nuestros ojos, es como si nos destapáramos de una umbrosa venda, y cuando hojeamos un libro, es como si nuestras manos hubieran atrapado el pensamiento. Nuestra ciudad señorial, Misantla, es simplemente mágica. Es mágica por naturaleza, es mágica por el tiempo que ha transcurrido sobre sus orígenes y que la han hecho pródiga e imperecedera. Es mágica por sus tradiciones y su inmensa cultura, sorprendido a quien la vive y la conoce. Misantla es el agua pura que baja de la sierra y que bebemos a diario. Aquí todo mundo es artista mientras no demuestre lo contrario, tal como lo podemos apreciar en las hojas del árbol crecido que es Vivan por siempre, historias de vida de Noé Rocha Otero. Todos amamos a nuestra ciudad como a una madre bienaventurada que nos da cobijo sobre su pecho y que nos hace respirar cada día por mejores porvenires. Las personas que la han ido construyendo a lo ancho de la inmensidad del tiempo aún siguen siendo recordadas por una u otra situación, por su diversa actividad, por los límites de sus pasajes personales, por su forma de hablar y de comportarse ante la mirada ajena. Para este momento, continuamos descubriendo la importancia de la cultura que hemos logrado crear al paso de los lejanos años de su historia. Misantla se encuentra habitada por mujeres únicas que desde temprana hora sueltan su lazo de amor para unir a la familia, por hombres que ante las adversidades siguen adelante cotidianamente, por adolescentes que echan a volar los sueños fuera de su memoria en la búsqueda de historias personales infinitas,
por niñas que aún juegan con muñecas de ojos brillantes, a la comidita, a la víbora de la mar, por niños que revientan el impulso de las canicas de ojos de gato, que lanzan con destreza trompos de inagotables giros y que los ventarrones de agosto elevan papalotes hacia la azul lejana inmensidad del infinito. Todos ellos son quienes hacen la vida simple, la de todos los días, la que nos conduce a ser una sociedad sencilla, sin tantos aspavientos, como el agua que a cada instante transcurre en el pocito de Nacaquiña, sin darnos cuenta. Misantla tiene, como señalan los cuentos clásicos, una historia de nunca acabar. Esta ocasión nos reúne para hablar y disfrutar del libro Vivan por Siempre, historias de vida del periodista con estilo definido, ágil y vital que es Noé Rocha Otero. Ese tipo inquieto e insosegable que como un verdadero ser fantástico de la palabra aparece por aquí y por allá en los momentos más inesperados. Y es quien realiza un amplio recorrido por las vidas de impresionantes mujeres y hombres que nos hacen saber quiénes somos, que han dado testimonio real y verdadero sobre su paso por esta hermosa tierra del Cachichín. Esto es lo que uno se va encontrando al adentrar y leer las palabras ligeras escritas en las 38 historias que conforman el libro. Comento aquí que esta obra es publicada en una limpia edición, tal y como nos tiene acostumbrados Arturo Sánchez y Gándara a través de S&G Editores. Noé Rocha, como el fino periodista que es, detallista y cuestionante, utiliza la verdad para enterarse de la vida de los demás, comprenderla, decirla y esparcirla, acercarla, cortarla, tomarla, hacerla propia, con la minuciosidad de un cirujano, con la paciencia de un pescador, con el entendimiento de un psicólogo e intentando alejarse de provocar el olvido de los que aman a perpetuidad. Desde las primeras palabras comienza a atarnos a su prosa terrenal, inconmensurable y continua, dándole tema a cada personaje de quien narra vida y milagros, los desventurados atajos por donde han transitado, las alegrías finales que los años mozos abrieron en el corazón y en los labios. Pero sobre todo, aquí están las personas que ya han logrado trascender todas las limitantes fronteras existentes del espacio. Este es un libro de la vida, sobre la vida, y es la narración de la vida misma, rasgándose las vetustas vestiduras hasta quedar desnuda delante de todos. Con su escritura abierta, sin disimulo, Rocha Otero nos atrapa y nos conduce al interior de cada ser, nos conmueve a lograr que cada persona se defina, que no calle el brotar del sentimiento humano, y van apareciendo en la escritura los estupendos ciudadanos que han habitado la apartada comarca. Son personas acostumbradas a llevar la simpleza de la vida, que nunca se dan cuenta que son observados por otros, que son vistos aquí, allá, a la orilla, a lo lejos, de cerca. Noé Rocha logra compenetrar en las venas de los entrevistados, entre la sangre de sus habitantes, al lado de los latidos del corazón, en medio de los huesos y en la carne recóndita de los personajes. Escarba en su cabeza, hurga en sus sueños, descifra sus angustias, sus malas jugadas y sus prodigiosas maravillas de hacer el recuento de la historia cotidiana, la que al ser imperceptible nunca tiene final. Con su letra
Logra fotografías de las personas, de los sitios, de los hechos. Describe las actividades que los hicieron pasar sobre la tierra con pie firme. Hace reportaje, es fotógrafo, es cronista del pasado y del futuro, reseñista de los sitios, de los sucesos. Se trepa a las altas frondas de todos los géneros del periodismo para situarnos y apreciar la sabia virtud de dar tiempo al tiempo. Describe minuciosamente el acontecer de las pequeñas cosas que no percibimos, las que nos pasan sin sentir, que transcurren presurosas ante nuestra mirada. Va hacia lo más profundo, nos describe los actos más íntimos, sabe curiosear sobre los demás, lo cual es uno de los más grandes logros de la verdad. Parte hacia la insondable, hacia la luminosa raíz, para que logremos conocer ese profundo abismo de cada personalidad. Rocha Otero se encarga de descubrir esos individuos simples que somos cada uno, pero que finalmente hacemos la cadena existencial para dar aliento a nuestro propio territorio. Rocha esculca, acecha, persigue y no da un paso sin guarache porque se adentra en el silencio de las personalidades que aborda, las envuelve en la sagacidad de sus preguntas y las atrapa hasta, como vulgarmente se dice, sacar la sopa de entre la voz propia y las voces ajenas. Misantla es una vasta tierra de artistas, sitio pródigo en mujeres y hombres ejemplares de lo que se debe y no se debe hacer. Por aquí deben de estar presentes una, dos o tres o más personalidades, los que deben tener un gran cuidado porque el trabajo periodístico de Rocha Otero está muy cerca de ustedes para descubrirlos, para decirles quiénes son verdaderamente, pero va más allá. Noé los va a hacer decir lo que ustedes ni siquiera saben ni conocen de sí mismos. Así que de preferencia no lo volteen a ver, no se le acerquen, aléjense de él. También es cierto, la verdad, que existen otros tipos que por sus pésimos actos el tiempo callará, ya que para otros la vida ha sido un tanto más de vergüenza, de injusticia, de corrupción, de malos gobiernos, de desamor y de pérdida y olvido. Y los que por sus hechos han quedado muy lejos, como para ser descritos en las próximas obras que Rocha continuará escribiendo, para que el recuerdo no nos desampare ni de noche ni de día de la cotidiana realidad. Si alguna vez en una noche lóbrega hiciéramos el intento de apagar las luces de nuestras casas y de las calles de la ciudad señorial y nos adentráramos en ese silencio profundo que encubre la oscuridad, allí podríamos escuchar, saliendo de entre las páginas de este magnífico libro, sus pasos, sus voces, los cantos, los gritos, sus pregones, sus sonrisas y el vocerío de cada uno de los personajes que conforman esta memoria escrita. Y tras el paso por esa cavernosa penumbra, al encender las luces de todas las calles y de todas las casas, nos iluminaríamos con el recuerdo de esos seres reunidos, quedaría vibrando el eco de los hondos sonidos y en la laberíntica profundidad del cerebro nos deslumbraría el brillo de estas vivas voces que se han ido perdiendo, pero que toman su propio sitio en las letras, gracias al esfuerzo laborioso e indagatorio en el imprescindible libro de Noé Rocha, un periodista singular. Bajo su impetuosa pluma quedan resguardadas, detenidas, inmortalizadas, las intactas figuras de un puñado de mujeres y de hombres
que han trascendido como misantecos ilustres para que vivan, para que puedan vivir por siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Manolo, por tan bonita presentación. Gracias. Y bueno, ahora escuchamos al escritor, a Noé Rocha. Un aplauso para recibirlo. Sí, bueno, Manolo dice que me iba a dejar aquí solo y que él se iba a retirar, pero yo le dije que no. Estoy muy agradecido por las palabras que acaba de decir. Manolo es un gran poeta y la verdad que ser amigo de Manolo es maravilloso. Hemos pasado momentos muy agradables. Yo tenía por ahí 2 o 3 textos, voy a leer solo uno. Un texto que tengo aquí en mi libro y comentarles que hace muchos años un amigo de infancia, Vicente Romero Gaona, me habló a Zacatecas cuando yo estaba trabajando por aquellos rumbos y me dijo que iba a hacer un periódico, que si quería escribir con él. Yo andaba de reportero en el periódico Momento y le dije, compadre, pero no sé qué escribir, solamente que escriba yo de política. Vamos a hacer una columna que se llame La Metralleta para darle a todos. Pero ¿qué creen? Que no fue lo mío eso, lo mío no se daba en la política y empezaron a surgir algunos personajes que conocí cuando yo era un chamaco y empecé a escribir y de ahí salieron muchos. En Zacatecas presenté mi libro, hablé de don Carlos Álvarez, un personaje que ustedes conocen, los que son de acá. Hablé de don Panchito Plácido, el cartero del pueblo, que yo le mandaba una carta a don Panchito y le decía a don Panchito, lamentablemente la gente ya no escribe cartas de amor. Y ahora usted llega a la casa y me entrega el recibo de Coppel, el recibo de Electra, el recibo de Telmex y ya nadie me manda una tarjeta navideña siquiera. Es increíble cómo este asunto va cambiando y los chicos agarran el teléfono y agarran el Messenger y hacen lo que quieran y abrevian todo y cuando escriben en la escuela también lo quieren hacer igual. Solo ellos se entienden. Es triste y lamentable que ya pocas personas traten de escribir. La verdad que es triste y lamentable. Pero bueno, yo les voy a leer un texto de una gran amiga que conocí cuando tenía aproximadamente unos 8 años, más o menos. En ese tiempo, pues vivíamos en una vecindad que estaba aquí a espaldas de lo que es la cárcel en la calle Coronado. Ahí les va este texto y espero que no les sorprenda algunas palabras altisonantes, algunas groserías, pero recuerdo perfectamente bien que en un Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en la bella ciudad de Zacatecas, le preguntaron al Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, que qué opinaba de las palabras groseras, de las palabras altisonantes, y me llamó mucho la atención que don Camilo dijo, no hay malas palabras, hay malos oídos. Bueno, vamos a leer. Mi texto se llama Pola Guzmán. Hoy escribo solamente para la gente que tiene amplio criterio y que no se espanta de nada. Que conste que se los estoy advirtiendo. En el rodar de las piedras y del mismo mundo, quiero decirles que me volví a reencontrar
con una persona que estimo de verdad, que tenía unos 35 años de no saludarla, que mantiene firmes sus principios a pesar de algunas críticas y no cambia su estilo, que sigue siendo respetuosa y afortunadamente mi amiga. Hoy, que tengo sentimientos encontrados y que mi corazón sigue latiendo a pesar de los embates que la vida me envía como ventarrones, ver y platicar con Hipólita Guzmán Herrera, mejor conocida como Pola, es un aliciente para fortalecer el cuerpo y la mente. Eso que ella misma le ha resultado como la fórmula perfecta para mantenerse firme y no dejarse derrotar. De esta mujer que trabaja, viste y calza como hombre, de ella les quiero platicar. Hipólita Guzmán Herrera no es hombre, pero se siente hombre y así lo reconoce. Cambió las zapatillas por las botas, las faldas y los vestidos por los pantalones de mezclilla, la blusa por la camisa, la computadora por el machete y el azadón, y a las mujeres por los hombres. En pleno potrero, bajo la sombra de los árboles de cocuite, la mirada de las vacas, el ruido de las chicharras, y sentados en unas piedras, mi amiga Pola afirma a los cuatro vientos que nació mujer, pero en realidad se siente hombre. Desde hace 20 años de edad inició el trabajo en el campo, chapeando, desmontando, abonando y cargando costales de café al hombro. Dice que le encantan las mujeres y que hasta la fecha ha vivido con 2 o 3. Escribir de Pola es hablar con la verdad, sin pelos en la lengua. No se anda con tonterías, como que a Chuchita la bolsearon. Tiene actualmente 66 años, digo, cuando escribí mi libro, ahora debe tener más. Y su vida ha sido una historia llena de alegrías y de tristezas. En mi familia siempre hemos respetado la forma de ser de Pola. Ella sabe que la estimamos y la admiramos, porque trabajar en el campo como un hombre no es fácil. No es lo mismo hacer labores en el hogar o trabajar como profesionista en alguna oficina que salir de madrugada hacia las parcelas para chapear y llenarse de garrapatas o pinolillos a pleno sol. Espero ya hayan entendido lo que les he querido decir, amigos. Pola es lesbiana desde que nació y su aspecto no es el de una mujer, sino de un hombre, con el pelo corto y la ropa de un varón, con una gorra a la cabeza, con botines y machete a la cintura. Como nunca tuvo la posibilidad de estudiar, Pola siempre se dedicó a las labores del campo. La necesidad la llevó a trabajar entre potreros, siembras y cafetales. Su vida la desarrolló siempre en el monte. Dice que fue su tía Lucha Herrera quien la crió, porque su mamá no la quiso por notarle fachas de ser hombre. Aunque nació allá por Tres Bocas, San Rafael, Veracruz, Pola es misanteca hasta las cachas, ya que desde muy niña llegó a estas tierras que la han arropado para quedarse. Su tía Lucía Herrera, a quien siempre vio como su madre, la jaló por todas partes, aunque siempre le pegó sus riatazos por andar coqueteando con las mujeres, pero al final de cuentas entendió que Pola había nacido para querer a las damas. Pola cuida un rancho allá por Buenos Aires, donde le pagan 200 pesos semanales, y con eso come y viste. Ahí vive. Tiene unos cuantos pollos y un chingo de perros que hasta miedo da. Cuando te reciben, todos ladran y hay que agarrar un palo para evitar que algunos
se vengan encima mordidas. A sus 67 años, Pola trabaja duro y tendido como un hombre. Mi amiga me cuenta muchas historias, sobre todo de los amores que ha tenido, y se atreve a decir que le quitó a un hombre a su mujer. Y me dice, con ella viví, tenía 4 hijos, yo trabajaba y la mantenía, pero al final de cuentas ya no hubo química y terminamos, Noé. Tuve otra, muy bonita, amigo, preciosa, pero otra igual que yo me la quitó porque le ofrecía más dinero que yo. De nada sirvió esa relación porque a la muchachita, pues la dejaron sola y la volvieron loca. Ya no la busqué, vive por allá por Colipa. Le hubiese hecho mucho daño si me la acerco. Mejor así, de lejitos la recuerdo como uno de mis mejores amores, platica Pola con mucha ternura y cariño. Pola no necesita tener como el hombre, y unos testículos para demostrar que es más hombre que muchos hombres. Dice que los testículos los lleva por dentro y se ha partido la madre desde muy joven en las labores del campo, donde el sol ha curtido su cuerpo, donde sus manos se han llenado de callos y donde su rostro deja ver un semblante lleno de experiencias que ninguna mujer quisiera vivir. Conocí a Pola cuando era un chamaco en la cuartería de Doña Amparo, en la calle Coronado, a espaldas de la cárcel. Vivía con una mujer maravillosa, a quien nosotros queríamos mucho, porque cuando mi madre se iba a trabajar, ella nos cuidaba. Desde ese tiempo, Pola ya andaba de novia o de marido. Hoy los años corrieron muy rápido y Pola me dice que ya no es aquella que yo conocí, que ahora tiene canas y está cansada de tanto trabajo bajo los rayos del sol. Antes era cabrona para las viejas. Me decían que conmigo eran felices y que en todo las satisfacía. Eso ya pasó, mi Noé. Eso quedó en el recuerdo. Pero aquí sigo con mi vida y trabajando como siempre. Ya casi termino. Pola me cayó como anillo al dedo desde que la vi por el panteón de Misantla. Me bajé del carro y me paré a saludarla con mucho cariño y emoción. La abracé con fuerza porque no sabía nada de ella y de su vida. Me recordó a mi madre. Me dijo que doña Rufi era a todo dar y que siempre la llevaba en su corazón. Pola es una mujer simpática, con un carácter agradable, y el asunto de diversidad sexual lo ve como algo normal, que no le espanta, y se tiene que respetar a toda persona que sea lesbiana o gay, pues así los hizo Dios. Uno se queja de la vida y sufrimos de vez en cuando, nos apendejamos por cualquier problemita. Coño, Pola Guzmán Herrera vive con 200 pesos semanales y aunque no se le vean, tiene muchos, pero muchos, como para seguir viviendo en este mundo a veces cruel, aunque sea chapeando de sol a sol y durmiendo sola entre una oscuridad donde solamente se escuchan los grillos y el ladrido de sus perros. Gracias. Nada más agrego una parte, por favor, ya para terminar. Yo tengo muchos personajes que ya murieron, pero quiero presentarles aquí esta Pola y le agradezco que haya venido. Gracias, Pola. Dios te bendiga, vieja. Dios te bendiga. Muchas gracias a todos. Otro cuento. Están pidiendo otro cuento, don Noé. Bueno, voy a leer otro muy breve. Me están pidiendo Todos nos otro gusta. cuento. Tengo por aquí, hay un cuento muy breve. Miren, este es muy bonito. Se lo voy a leer, la verdad que me trae muchos recuerdos porque
Mi bisabuela era una mujer ciega. Vivía en un lugar que se llama Santa Fe, muy cerca de Arroyo Hondo. Y a veces mi mamá nos llevaba por ahí, cruzábamos el río, llegábamos a un platanar y visitábamos a la abuela y a la bisabuela. Pero esta abuela, que era ciega, ¿qué creen que pasaba en el rancho? Le juntaban las gallinas, las plumas de las gallinas que se mataban en el pueblo, y hacía almohadas de gallina de rancho. Es increíble, ¿no? Entonces yo me acuerdo que entre su ceguera las ponían en un colchón y la veíamos trabajar. Entonces voy a leerles este texto ya para terminar. Espero que les guste. Más que un martirio para encerrarse entre cuatro paredes y dedicarse a pedir limosna, la ceguera de doña Flora Contreras era una inspiración para confeccionar almohadas con las plumas de las gallinas o pollos que se mataban para comer en San Francisco y en Santa Fe, municipio de Misantla, en Veracruz. Sentada en una silla de paja bajo el sol o la sombra de un árbol, doña Flora no desaprovechaba los días, prefería el quehacer a estar quieta. Tomó la mejor alternativa, elaborar almohadas para la familia. No las vendía, era su distracción, y por ello cada vez que alguien mataba un pollo o una gallina, le juntaban las plumas, las lavaba y las ponía a secar cuando el aire se iba hacia el mar del Golfo de México. Cierto día en casa, cuando se encontraba cosiendo a mano las servilletas para las tortillas, salió al patio. El aire ocasionó un problema en sus ojos y desde ahí empezó a perder la vista. Ya nada volvió a ser igual. Pero la bisabuela no se rindió y continuó con su vida normal haciendo trabajos, sentada en una silla y apoyada por sus hijos Carlota y Chelo. Los cuentos sobre la Llorona, la Mano Peluda y el Charro Negro que narraba la bisabuela todas las noches impedían por momentos concebir el sueño, mas aunque en Santa Fe no había energía eléctrica, la luna y las estrellas iluminaban las noches y también los candiles de petróleo en el interior de los cuartos de la abuela Carlota. Aquí empezamos a sentir el amor y la ternura de la bisabuela, quien aún ciega nos tocaba la cabeza antes de acostarnos para mostrarnos cariño del bueno. Escuchar la radio, sobre todo la música, las noticias y las novelas como Chucho el Roto, eran los pasatiempos de doña Flora, a quien además le encantaba acudir a los tapazones en el río Chapachapa, donde se agarraban camarones, zapateras y burros, solo con el sentido del tacto. Doña Flora era tierna, simpática y encantadora. Bien pudiéramos decir que murió de vieja y no de una enfermedad, siempre cortando el tronco de las plumas y haciendo muchas almohadas que permitían descansar el cuerpo tanto en el verano como en el invierno. Para doña Flora no había claridad. El canto de los gallos le avisaba que el día estaba iniciando, y cuando escuchaba que las gallinas se peleaban por buscar un buen lugar en el árbol para dormir, se percataba que ya estaba anocheciendo y que era el momento de acostarse. Guardaba las plumas y al otro día continuaba el trabajo. Sin afán de burlarse de la ceguera de la bisabuela, mi hermano Juan Carlos la visitaba de vez en cuando en Santa Fe y sin avisarle que estaba por ahí, le hacía renegar. Le tocaba la espalda sin hacer ruido y ella decía: ¿quién es? El silencio se guardaba para evitar ser descubierto, y esto se hacía repetidamente hasta que doña Flora se encabronaba y decía: síganle y me los voy a chingar. Entonces el güero soltaba su carcajada y la abuela decía: ah, eres tú, Calín. Y venía el beso y el abrazo que jamás se puede olvidar, a pesar de que doña Flora tiene más de 35 años bajo tierra. Con sus vestidos largos, delantal al pecho y unas trenzas de color blanca como la nieve, la bisabuela siempre estaba activa,
lavando platos, desgranando maíz a mano y elaborando sus almohadas que tanto extrañamos en estos días de insomnio. Por las noches, doña Flora Contreras escuchaba los pasos de las muchachas que iban al baile del pueblo y les gritaba por la ventana de aquella casa que estaba cubierta de tarros y techo de palma: ¿a dónde van? Y ellas respondían felices y con voz fuerte: al baile, doña Flora. Por la madrugada la bisabuela ya estaba levantándose para iniciar las labores del día y volvía a escuchar los mismos pasos de las mujeres que regresaban del baile, y entonces les volvía a preguntar: ¿de dónde vienen? Y las mujeres, cansadas, desveladas y sin ganas de decir nada, contestaban con voz entrecostada y apagada: del baile, doña Flora. Y doña Flora se reía al escuchar el cansancio de aquellas damas, pero que ya nadie les quitaba lo bailado. Gracias a sus hijos de la bisabuela, Carlota, mi abuela, Chelo, Luis y José, doña Flora tenía casa y comida. Ellos la adoraban, la cuidaron, era más que una reina y nunca le faltó nada. Termino el texto. Desde hace muchas primaveras, la bisabuela está sepultada en el panteón de una comunidad que se llama La Unión, municipio de Nautla, en Veracruz. Allí descansa en medio de muchos árboles llenos de naranjas. No tiene por qué quejarse. Ahí se vive y se muere con gozo. La tierra es fértil y la gloria está a su lado. De esas almohadas que hizo alguna vez doña Flora Contreras en San Francisco y en Santa Fe, quedan algunas. Son tan grandes como el mismo tamaño de la cabecera de una cama. Una está en la casa de doña Rufi Utero Grayet, en la calle Aquiles Cerdán, Veracruz, mi madre, y sin presumirlas, como la de las grandes tiendas, es cómoda y nunca se amanece con el cuello torcido. Por el contrario, inicias el día de manera relajada, no sin antes haber soñado por la noche y recordado que las manos mágicas de la bisabuela hacían maravillas con las plumas que no eran precisamente de ganso, sino de una gallina de rancho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Noé. Muchísimas gracias. ¿Mandé? Bueno, yo Pepe. creo que sí, ya están sobre los tiempos y va a seguir el otro evento, ¿no? A las 4. Hasta las 4. Claro. Sí. Bueno, con Hasta esto yo las les 4. agradezco mucho, la verdad, creo que es suficiente. Son 2 textos, hay muchos, pero muchos textos. Tenemos como unos 500 o 600 textos. En este libro vienen 38. Aquí se está vendiendo hoy como regalo de Navidad. El que tenga 100 pesos se lo lleva y el que no traiga nada se lo regalo. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces ya escucharon, acá afuera están exhibidos los libros. Y bueno, le van a hacer entrega también de un reconocimiento por su participación en esta Feria Internacional de la Lectura Misantla 2024. Muchísimas gracias. Un aplauso para don Noé. Que a muchos nos gusta su narrativa y bueno, es motivo de inspiración leerlo cada 8 días en El Pregonero y bueno, también escucharlo y verlo en sus redes sociales, en su página Arca, el Arca de Noé.